Hola amigos, aquí te saluda Lluvia Agustín. Gracias por estar conmigo en este episodio donde voy a hablar de libros. El podcast se llama Hablemos de libros con Lluvia Agustín y voy a empezar a incorporar libros que yo he leído, unos que me gustan, tal vez otros que no me gustan tanto, pero son populares y creo que vale la pena que podamos evaluarlos aquí. Yo te puedo dar un resumen, sobre todo de aquellos que he leído muy bien. Y ese es el caso del libro que vamos a evaluar hoy, que es el libro de Jordan Peterson, 12 reglas para vivir. Pero antes te recuerdo que nos apoyas cuando visitas nuestra página web en theagustinagency.com. Ahí puedes hacer una donación para sustentar este podcast y el club de lectura y otras cosas que hacemos de manera gratuita. Ahí nos puedes donar lo que tú quieras, $2, $5, $20, $100, lo que Dios ponga en tu corazón está bien. Recuérdate que esto lleva un esfuerzo de tiempo y también una inversión de dinero porque hay que comprar equipo, hay que pagar membresías para poder hacer que este podcast se publique todas las semanas que se publica y eso tiene un costo, así que agradecemos tus donaciones, te damos gracias por ello porque es lo que nos ayuda a seguir adelante. Y por otro lado también puedes suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube, dejar un comentario, darnos un like o suscribirte en Spotify o donde quiera que escuches tus podcasts. Y también si quieres escucharnos por internet, lo puedes hacer en w360radio.com, donde se publican nuestros podcasts también todas las semanas. Así que sin más, vamos a entrar directamente en el tema de la evaluación del libro de 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Gracias por estar aquí. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, Connecting Authors to Readers. Primero que nada, te quiero contar mi propia experiencia con este libro. Esto es un libro que descubrí porque por ahí del 2018, o más bien dicho, en el 2018, abrí esta empresa que se llama The Agustín Agency, donde estaba preparando propuestas y llevándolas a las editoriales para vender esos derechos y que esos libros o que esas ideas un día se convirtieran en libros. Y uno de los libros, uno de los títulos que salía en mi búsqueda, en mi análisis de los bestsellers, era este título de 12 Rules for Life en inglés de Jordan Peterson. Yo nunca había escuchado nada de Jordan Peterson, no había visto ninguno de sus videos, no tenía idea quién era este hombre, solamente que salía en mis búsquedas de libros de bestsellers cuando buscaba libros en esta categoría, porque dentro de lo que hacemos buscamos títulos que se comparan con el título que queremos vender y este me salía entre los bestsellers. Y cada vez que buscaba, pasaban los meses, el libro iba subiendo en rango obviamente porque iba vendiendo más y más. Así que un día me entró la curiosidad y dije, déjame leer este libro, porque una de las prácticas que tengo es cuando hay algunos bestsellers por allí, sobre todo aquellos que me llaman la atención, no porque me guste el tema, sino porque están causando algún tipo de atención. Entonces me gusta ordenarlos y leerlos, ¿no? Solamente porque quiero saber de qué están hablando y me gusta entender las tendencias, ¿no? Así que lo ordené y lo leí. Y te puedo decir que desde el principio me cautivó, me gustó mucho, se convirtió muy rápidamente en uno de mis libros favoritos, no solamente de ese año que lo leí, creo que fue para el 2019, sino que fue uno de mis libros favoritos, tal vez de la década. Y ahora te voy a explicar por qué, ¿no? Y bueno, ha pasado algo de tiempo desde entonces, ya han pasado 6 años desde que lo leí. Creo que las ideas se sostienen porque son verdad y creo que funcionan también. Lo que sucede es que el autor ha cambiado un poco, ¿no? Nos ha dejado ver un poco más de su vida, ¿no? Y de sus ideas un poco radicales, ¿no? Yo la verdad es que sí me fui apoyé mucho las ideas del momento que él tenía y me parecían muy bien. Obviamente entendía que era una persona liberal. Muchos lo llaman conservador, pero en realidad no, él no es conservador, él es una persona liberal que más bien digamos, la línea de la derecha y la izquierda se fue como desapareciendo y entonces mucha de la gente que en su tiempo fue liberal se veían cada vez más conservadores, ¿no? Pero en realidad no, él viene su mentalidad y su ideología es más liberal, no, no estoy diciendo que es malo, ¿no? Hay muchas cosas que son conservadoras, que tal vez deberían cambiar, otras cosas que son liberales y que tal vez con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy diciendo que está correcto o incorrecto, simplemente que esa es la línea que le vi desde el principio y siempre entendí eso, ¿no? Otra de las cosas que entendí es que él no era cristiano y siempre eso fue como un componente que nunca terminó de convencerme, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ningún problema con que la gente sea cristiana o no. Como saben, yo soy cristiana, pero no le veo ningún problema. Yo leo igual a autores que son cristianos y que no son cristianos y te puedo decir que la mayoría de lo que leo son gente que no son cristianas. De hecho, tengo más problemas con la gente que es cristiana cuando son escritores que los no cristianos, porque muchos de los cristianos no evalúan muy bien sus ideas y solo se ponen a decir cosas
que no se sostienen con la realidad, ¿no? O que no están muy preparados para hablar del tema, ¿no? Así que ese no era el problema. El problema es que él desde el principio siempre hablaba de la Biblia y enseñaba la Biblia y le gustaba enseñar, ¿no? Así que, bueno, siendo un estudiante de la Biblia, hay allí algunas cosas que la Biblia dice acerca de los que enseñan la palabra de Dios, ¿no? Tienen cierto estándar que te voy a decir en un rato, y eso me preocupaba, ¿no? De Jordan Peterson, que se metía en aguas donde no debía meterse, en mi opinión, ¿no? Puede usar la Biblia como una fuente, ¿no? Una de las referencias. Lo entiendo, está bien como un libro histórico, pero yo creo que él lo que parecía era como que se estaba convirtiendo en un líder espiritual, pero obviamente un líder espiritual que no te lleva a nada, ¿no? Porque obviamente si no cree en Dios, y efectivamente eso es lo que veo, que no cree en Dios, y por supuesto no cree en Jesucristo como el redentor del mundo, ¿no? No es cristiano, definitivamente, pero se ponía a enseñar historias del Antiguo Testamento, pero también enseñanzas de Jesús y a decir frases que hasta el día de hoy sigue diciendo, ¿no? Él se toma el atrevimiento de decir quiénes son los fariseos, ¿no? Cuando eso es una observación que hizo Jesús y tenía una razón de ser. Pero bueno, no creo que nos metamos tanto en eso hoy, tal vez en otro episodio lo hago. Hoy quiero evaluar el libro, pero te quería decir mi experiencia y te quería decir más o menos qué es lo que pienso, ¿no? Y eso nos sucede siempre, ¿no? Leemos un libro que nos gusta mucho y a veces tenemos que separar el personaje de la persona, ¿no? Yo creo que el libro es bueno y yo lo recomiendo, pero siempre, como dicen en inglés, ver este libro con un granito de sal, así decimos en inglés, ¿no? Take it with a grain of salt, quiere decir que con cuidado, ¿no? No es que el 100% de las ideas aquí están correctas, creo que en principio son buenas y las puedes poner en práctica, pero desde ya te puedo decir, Jordan Peterson te puede enseñar a cómo vivir una vida mejor, pero no te va a enseñar el camino al cielo, ¿ok? Esa separación quiero hacer. Así que bueno, vamos a entrar en el libro y estoy usando un resumen de ChatGPT. El libro me lo leí en papel, lo escuché en audio, lo regalé a mis hijos, se los regalé a mis hijos, lo regalé a amigos cercanos también y creo que le he vuelto a dar una leída en algún momento, ¿no? Y de paso veo de repente las reglas de las que él habla aquí de manera continua y así que me lo sé muy bien, pero saqué este resumen porque, bueno, hoy día quiero incorporar más inteligencia artificial y cosas que no tenemos por qué hacer si las podemos lograr hacer desde aquí, ¿no? Así que vamos a ir a través de estos pasos. Aquí nos habla de que 12 reglas para vivir es un antídoto al caos de Jordan Peterson. Combina psicología, filosofía, mitología y experiencias personales para ofrecer consejos sobre cómo enfrentar la vida. Peterson sostiene que la vida está llena de sufrimiento, pero que al asumir responsabilidad y vivir con propósito se puede encontrar significado y fortaleza. Cada una de las 12 reglas aborda un aspecto clave de estas ideas, ¿no? Y bueno, yo digo con mis propias palabras que cada una de estas reglas, él empieza con una anécdota personal y luego te explica un principio, ¿no? O una investigación o una observación que él ha hecho para ilustrar un principio, ¿no? Desde ya te puedo decir, como siempre digo, ¿verdad? Las ideas no son totalmente tuyas, las ideas siempre vienen de algún lugar. Este libro se parece al libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, que escribió en los 80. Se parece mucho, ¿no? Aquel son 7 hábitos, estas son 12 reglas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya vamos por esa línea. Y te puedo decir que desde el principio, una de las razones por la cual tardé tanto en leer el libro es porque no me llamaba la atención, porque desde que salió el libro de Stephen Covey, que me parece una maravilla, sigue siendo mi libro favorito en la línea de autoayuda, todavía hasta el día de hoy, incluso más que el de Jordan Peterson. Me parece genial. Pero después de ese libro salieron muchos libros y abusaron mucho de este tipo de títulos, ¿no? 7 pasos, 8 pasos, 12 reglas, 20 reglas, 21 leyes. O sea, se abusó mucho de este título y muchos de estos libros realmente no te dan nada nuevo, no mucho nuevo. En el primer capítulo ya cubriste todo y con leer el índice listo, ya tienes la esencia del libro, lo demás son rellenos, ¿no? Así que por eso me tardé en leer este libro porque estaba ya como, digamos que cansada de este tipo de libros que son así mediáticos y que son como lo que yo llamo un reciclaje de ideas, ¿no? Pero el de Peterson no es necesariamente así. El de Peterson sí tiene muchas cosas originales, así que puedo decir que se parece al de Stephen Covey, tiene algunos matices y creo que el principio es más o menos el mismo, pero tiene el propio estilo de Jordan Peterson y una investigación muy buena, así que
puedo decirte que el libro merece la pena que lo leas, ¿no? Si leíste el libro de Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, entonces puedes leer el libro de las 12 reglas y te vas a fortalecer, ¿no? Son cosas parecidas, pero diferentes, ¿no? Cada una en lo suyo. Bueno, vamos a entrar directamente en las reglas. La primera es: ponte derecho y mantén los hombros hacia atrás. Muestra confianza y autoridad para influir positivamente en cómo te perciben los demás y tú mismo, ¿no? Entonces, en esta parte, empieza hablando de que te da una anécdota de las langostas y te explica cómo las langostas en su hábitat natural, ellos compiten, ¿no? Las hembras compiten entre ellas y los machos compiten entre ellos, ¿no? Y lo bonito o lo interesante de esta anécdota, que causó mucha controversia, es que cuando te va explicando cómo se comporta esta especie en su hábitat natural, te vas olvidando de que está hablando de langostas, ¿no? Parece que está hablando de los seres humanos, y a algunas personas no les gusta cómo él describe estas conductas, ¿no? Porque habla de las jerarquías. Entonces aquí habla que los machos compiten entre ellos peleando físicamente, ¿no? Ellos se enfrentan y pelean físicamente, y cuando el más fuerte le gana al débil, entonces el más fuerte levanta los hombros y camina así. Tiene una postura así de orgullosa y petulante, y listo, ¿no? Y el que perdió la batalla camina con los hombros caídos y se le nota y se va haciendo más chiquito, ¿no? Asimismo, las hembras entonces compiten, pero compiten para ganarse el macho que ha ganado, ¿no? Al macho más fuerte en esa jerarquía, ¿no? Y lo que él explica es que las hembras compiten entre ellas, caminando y modelando y más o menos tratando de llamar la atención del macho. Y el mejor macho se lleva la mejor hembra, y bueno, como decimos, ¿no? Eso se parece a veces, si se parece con la realidad, pues tú me dirás, ¿no? Eso causó mucha controversia, pero me parece, siendo un observador de las conductas humanas, que es lo que es él, ¿verdad? Como psicólogo, me parece que está muy acertado el tema. Así que yo creo que sí tiene razón en esa observación. Entonces, la idea es que a nosotros, ¿verdad? Lo que nos está tratando de decir es de que caminemos, y mayormente la gente piensa que este libro es más para hombres. En realidad no le vi nada, no hay nada que él diga, donde él diga que este libro es para hombres. Yo lo disfruté igual, me gustó para mis hijos y se los obsequié, porque sí, tiene este tipo tiene estas ilustraciones, ¿no? Pero el libro lo puede absorber, y se puede beneficiar bien una mujer, tanto como un hombre, ¿no? Entonces, la idea es de que camines con los hombros levantados, porque la forma en que tú te proyectas es la forma en que te perciben los demás, ¿no? En realidad son ideas muy sencillas, no son nada del otro mundo, pero como que a veces necesitamos que en la siguiente generación nos las vuelvan a decir, ¿no? Mi abuela tenía un dicho que seguramente es conocido, pero yo lo escuchaba de mi abuela: como te ves, te tratan. Así decía siempre, ¿no? Y con la idea de que uno siempre tiene que arreglarse. Mi abuela era una modista, ella hacía ropa de alta costura, de hecho tengo algunas fotos con vestidos que ella me hizo. Acá atrás hay una foto que ven aquí en la esquinita, donde estoy con un vestido verde. Tal vez lo pongo más cerca de la pantalla para que lo vean, ¿no? Pero ese vestido me lo hizo mi abuela. Es un diseño original de ella, y es un vestido que, bueno, no me lo hizo a mí, se lo hizo a mi tía, pero mi tía y yo nos llevábamos 3 años y teníamos las mismas medidas, así que yo me lo ponía. Y bueno, ese vestido ella me lo hizo, ¿no? Entonces ese tipo de ropa es la que ella hacía, ¿no? Tengo, así como dije, muchas fotos de esa época, de vestidos que ella hizo. Y entonces para ella era muy importante que nos vistiéramos bien, ¿no? Que nos arregláramos bien el pelo, que saliéramos bien arregladas. Claro, también decía que uno no podía, no era moral salir toda arregladita cuando la casa era un desastre, ¿no? Porque a ella le gustaba que la casa quedara arreglada antes de arreglarse uno, ¿no? Así que son cosas, son principios buenos, y ella decía ese tipo de cosas, ¿no? Como te ven, te tratan. Y la idea es esta, ¿no? De que como tú te proyectes, así es como te va a percibir el mundo. Si tú sales de una vez ya todo debatido, todo pobre, te sientes humillado y te sientes como un perdedor, pues así es como te va a tratar la gente, ¿no? Esa es la idea de esa primera regla. La segunda es: trátate a ti mismo como a alguien que tiene la responsabilidad de ayudar. O sea, trátate a ti como si fueras un amigo tuyo. Piensa en un amigo que tú tienes, una amiga que tienes, y que tienes la responsabilidad de ayudarla, ¿no? Imagínate cómo serías si tú te trataras de esa manera, ¿no? Sabes que te tienes que tomar la medicina, el medicamento, y no lo haces. Bueno, por ejemplo, yo, ¿no? Tengo ciertas alergias a algunas comidas, todavía no sé exactamente qué me sucede. Mi doctora no me hace caso. La dermatóloga me dijo recientemente que estaba obsesionada con los alimentos, porque le dije que creo que algunos alimentos me hacen daño, y me ignoró y me dio una crema y me dijo que estaba obsesionado con los alimentos. Y también he visitado, eso lo he tenido por
ya te puedo decir décadas, ¿no? Tengo una idea porque de hecho tengo una amiga, ¿no? Que es su esposo es médico y me dio algunas alternativas y creo que tiene razón de lo que me dijo, dos cosas de las que me dijo que creo que tiene razón, las he estado poniendo en práctica y me he sentido mejor. Pero hay un tratamiento que debo tomar que es un tratamiento natural y ya llevo algunas semanas, debe durar como 2 meses, ¿no? Te puedo decir que no lo he seguido al pie de la letra, con todo lo que he batallado y sin embargo no lo he seguido al pie de la letra, ¿no? Y eso es lo que él habla, ¿no? De que si fueras tú una persona a la que tuvieras, si fueras un amigo tuyo, si fueras una amiga tuya y tú tuvieras la responsabilidad de ver a esa persona, tú te asegurarías que tomara el medicamento todos los días, ¿no? De hecho, él pone ese ejemplo, ¿no? Que la mayoría de la gente no se toma el medicamento. Yo pensaba que era solo yo, pero aparentemente eso es una práctica que tenemos los seres humanos, ¿no? O el ejercicio, sabes que tienes que salir a caminar o tienes que salir a hacer ejercicios y no lo haces como deberías, ¿no? No comes como deberías, no duermes como deberías y todas esas cosas, ¿no? Entonces la idea es que tú te sientas que eres una persona a la que tienes que ayudar. Y yo de alguna manera he puesto en práctica eso y me ha ayudado. La tercera regla es haz amistad con personas que quieren lo mejor para ti. Rodéate de personas positivas que te impulsan a crecer, no que te hundan. Y eso es muy importante. ¿Cuántas veces no le has contado buenas noticias a una persona que no te quiere? Dime la verdad, cuéntame si quieres, por favor. Si me quieres contar una de estas experiencias, directamente puedes escribirme a info@theagustinagency.com. Yo lo he hecho, que le he dado buenas noticias mías a gente que no me estima, que no me quiere, ¿no? Que sé que me envidia, ¿para qué, no? O lo mismo es darle malas noticias a alguien que no te tiene en buena fe. Les estás dando alimento para que vayan y después lo cuenten, ¿no? La idea es de que te rodees con gente que te apoya, que te eleva, que saca lo mejor de ti, no aquellas personas que te traen hacia abajo, ¿no? Y tú sabes quiénes son esas personas y no es para todo el mundo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que yo no puedo lidiar con la gente agresiva. Para mí la gente agresiva trato de evitarla, ¿no? La gente agresiva, la gente que grita mucho, la gente muy escandalosa. Tal vez para otra gente no pasa nada, les encanta y está bien, no digo que está mal, pero yo sé que yo no soy compatible con ese tipo de gente, ¿no? A mí me gusta que la gente se trate con cortesía, que hablemos bien, que hablemos de todo, que todo lo pongamos en la mesa, ¿no? Pero esa gente que es agresiva, yo trato de evitarla. Otro tipo de gente que trato de evitar es la gente que es perfeccionista. Y bueno, yo te puedo decir de mi lado, cuando yo trabajo en un proyecto y Margarita, que es aquí la que nos hace que todo esto funcione, ¿no? Nuestra manager de marketing y de operaciones, básicamente. Ella, por ejemplo, te podrá decir, ¿no? ¿Cuántas veces corrijo algo, no? O sea, lo hacemos, se hace, ya me lo manda corregido, le vuelve otro error y se corrige hasta que yo no vea más errores, ¿no? No quiere decir que no tenga un momento en el que paremos, ¿no? Pero si le veo un error, no lo puedo dejar así, ¿no? Una línea fuera de lugar, algo que no queda estéticamente bien, claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? Esa carga me la pongo yo, esa cruz me la pongo yo, pero no se la pongo a otros, ¿no? A veces he tenido empleados, ¿no? Que han cometido un error. Yo les digo que no se alarmen, que no se preocupen, ¿no? Me gustaría que no cometieran errores y me gustaría que revisen las cosas antes de mandarlas, antes de hacerlo. Pero si se les fue un error, ¿qué va a pasar? No pasa nada, lo tratamos de hacer mejor la próxima vez, ¿no? Y eso es el asunto, ¿no? Lo que yo no, por ejemplo, gente que trato de evitar es gente que es súper perfeccionista, pero con los otros, ¿no? No ellos. Ellos no les gusta trabajar, a ellos no les gusta batallar mucho, ¿no? Pero quieren de ti como que no tan solo lo mejor, sino hasta a veces cosas que no han pagado, ¿no? Quieren como se dice por ahí, sacarle hasta la última gota, ¿no? De tu trabajo. Y eso no, yo no puedo trabajar con gente así, ¿no? Trabajo con gente que aprecia mi trabajo, valora lo que hago y yo también valoro lo que ellos hacen, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Gente que es así, perfeccionista, pero más allá de que el trabajo quede bien, sino de tratar de exprimirla hasta la última gota uno, trato de evitarla también, ¿no? Entonces esa es la tercera regla de que hagas amistad con personas que quieren lo mejor para ti. La número 4, compárate con quien eras ayer y no con alguien de hoy, ¿no? Entonces la idea es de que te compares contigo mismo y bueno, es un principio, como dije, en realidad el libro es muy sencillo, digamos nada innovador en realidad, por eso te digo que si me dices cuál es mejor, el libro de Stephen Covey o el libro de Stephen Covey es mejor, porque ese libro sí que es mucho más original, las ideas son mucho más profundas. Este es realmente muy básico, pero está bien, lo puedes poner en práctica, ¿no? Y la idea es que te compares contigo mismo y que compitas contigo mismo. No compitas con los demás porque siempre va a
haber alguien mejor que tú y alguien peor que tú. Y también este es un principio bíblico, ¿no? Que tú sepas exactamente quién eres tú, que no te vendas por menos, pero tampoco te vendas por más, ¿no? Porque si te crees más, entonces te llenas de orgullo. Y si te crees menos, entonces estás menospreciando los dones que te ha dado el Señor, ¿no? Así que también creo que es un buen principio de que no te compares con los demás, sino que te compares contigo, con quien eras ayer. O sea, la idea es que cada día seas un poquito mejor. La número 5 es no permitas que tus hijos hagan cosas que te desagraden. Es importante, dice él, que disciplinar y guiar a los hijos para su desarrollo y para mantener una relación sana. Entonces la idea es de que, bueno, tus hijos se están portando mal en un restaurante y tú no los dejes, ¿no? No dejes que hagan cosas que a ti mismo te desagradan. ¿Por qué? Porque entonces vas a hacer que tus hijos no sean queridos. Eso es básicamente, ¿no? Si tú los crías con conductas que te agradan a ti o no les permites hacer cosas que te desagradan, entonces los vas a enseñar a ser buenos ciudadanos. Van a portarse bien, van a ser agradables, van a sonreír y la vida también la va a sonreír a ellos, ¿no? Esa es la idea. Es por su propio bien, no por ti, ¿no? La sexta regla es pon en perfecto orden tu propia casa antes de criticar al mundo. Soluciona tus propios problemas antes de tratar de cambiar el entorno. Y bueno, esto yo lo veo, por ejemplo, con Proverbios 31, en Proverbios 31, hablando de la mujer que le da, una madre que le da consejos a un hijo joven, a un hijo varón. De eso se trata ese proverbio, por cierto. No se trata de la mujer virtuosa. Y si quieres saber por qué digo esto, vete a mi episodio que habla de ese episodio, ¿no? De la Biblia de Proverbios 31. Pero allí habla de que le dice directamente en el texto, le está diciendo a la mujer virtuosa, le está diciendo que ella tiene que ocuparse de su casa, ¿no? Y de que no come su pan de balde. En una palabra, que no ande en chismes, que no ande preocupándose de lo que sucede allá en la calle antes de que ponga en orden su casa. Y sí, aquí dice Jordan Peterson esto mismo, que pone en perfecto orden tu propia casa antes de criticar al mundo, ¿no? Bueno, una regla que él tampoco sigue, ¿no? Pero bueno, porque una de las cosas que le ha pasado a él, y no es crítica, pero es una verdad, es de que nos habló tanto incluso de los vicios, ¿no? Y nos habló tanto de las dietas y él mismo, ¿no? Se enfermó y todo el asunto, pero siempre nos dijo que era una alergia que tenía, ¿no? Pero no, sino que se había vuelto adicto a una sustancia adictiva, ¿no? Específicamente los benzodiazepines que estaba él tomando y se volvió adicto a ello, ¿no? Entonces, no nos dijo, lo cual, bueno, no tiene por qué decir, pero al mismo tiempo se está poniendo como ejemplo, ¿no? Y bueno, y además también otras críticas que ha hecho, que por eso ahora está metido en problemas, ¿no? Por unas críticas que ha hecho a la gente que critica la política de el Estado de Israel, ¿no? Y bueno, entonces se ha salido fuera de orden y él mismo no ha respetado su regla. Pero en fin, somos humanos y es lo que hay, ¿no? Así que esa es la sexta regla. Y la séptima regla es persigue lo que tiene sentido, no lo que es conveniente. Busca el significado a largo plazo en lugar de recompensas inmediatas. Y básicamente es la idea de tener principios, ¿no? De perseguir lo que tiene sentido, no lo que es conveniente, ¿no? No violar tus valores y tus principios por algo que es mediático o conveniente en este momento. La regla número 8 es di la verdad o al menos no mientas. La honestidad es esencial para la integridad personal y las relaciones de confianza. Bueno, como te dije, Jordan Peterson no es cristiano, ¿no? Y él no te puede llevar al cielo, ¿eh? No se sabe el camino al cielo, así que no te puede llevar por allí. Así que cuando tú lo veas ahí con una Biblia enseñando historias de la Biblia y enseñando, pues sí, este tipo de cosas, son palabras nada más, ¿ok? Son palabras. Y la Biblia, obviamente, de pasta a pasta es verdad en su totalidad. Y por supuesto que ahí tenemos la revelación de Jesucristo, que es, él dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y digo esto solamente porque Jordan Peterson se ha puesto en esta situación y definitivamente él no se sabe, él no te puede llevar al cielo, ¿ok? Él no te puede hablar de la vida eterna, de cómo salvar tu alma, de cómo vivir eternamente, nada de eso, ¿ok? Así que, pero sin embargo dice, di la verdad o al menos no mientas. Sabemos que el estándar que Jesucristo puso es
no mientas y decir la verdad, ¿no? Y incluso es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Habla de no dar falso testimonio, ¿no? O sea, decir, no es solamente no mentir, sino que no dar falso testimonio, ¿no? Si te toca incluso ir a corte y te toca testificar hasta por alguien malo, tú tienes que decir la verdad, es uno de los mandamientos. Creo que es el quinto mandamiento, si no me equivoco, pero bueno, esto más o menos se acerca, ¿no? Por eso digo que se acerca, se parece, pero no es, ¿ok? Pero te ayuda para cosas que son prácticas, ¿no? Pero obviamente no es doctrina, ¿no? Y entonces él dice que digas la verdad o al menos no mientas, la honestidad es esencial para la integridad personal y las relaciones de confianza. Y bueno, él pone varios ejemplos, pone el ejemplo de la Unión Soviética, donde el comunismo, bueno, mató a millones y millones de personas, no se sabe, de hecho, hay varios datos por ahí que no se sabe si fueron 20 millones o hasta 100 millones de personas que murieron en la Unión Soviética por el comunismo y toda la persecución que hubo contra toda la gente que les dio la gana, ¿no? Y él habla que en ese sentido, Solzhenitsyn, lo menciona Solzhenitsyn, que es un escritor ruso, un historiador ruso, estaba escribiendo los libros de The Gulag Archipelago. Y entonces él pone este ejemplo, ¿no? De que Solzhenitsyn dijo que la razón por la cual tanta gente murió es porque mucha gente mintió. Si hubiesen dicho la verdad, entonces se habría detenido eso antes, ¿no? No habría llegado tan lejos porque la gente se dejó llevar por la mentira hasta el punto de que ellos mismos empezaron a mentir por salvar su pellejo y después no había vuelta atrás, ya después no había vuelta atrás, ya cuando habían perdido sus libertades ya no había vuelta atrás, ¿no? Entonces eso es lo que él dice, que la mentira puede llegar hasta la muerte, ¿no? Así que bueno, esa es la octava regla. Y la novena regla es, supón que la persona que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Escucha con humildad y apertura para aprender de los demás. Otra vez, no estoy segura que es una regla que está siguiendo él en este momento, ¿no? Hay la controversia que está en este momento es los dos campos y la controversia con el Estado de Israel, ¿no? Hay los que creen que debería el Estado de Israel seguir con esta guerra contra los palestinos, dicen ellos, ¿no? Y hay algunos que piensan que el pueblo palestino está haciendo, es una masacre, ¿no? Lo que está sucediendo. Y por alguna razón que desconozco, porque no entiendo por qué Jordan Peterson se ha puesto del lado del Estado de Israel, no es judío, él, no, como digo, no cree en Dios ni siquiera, ¿no? Podríamos decir es cristiano o es mediáticamente espiritual o es judío, pero no es judío y de hecho, como digo, no cree en Dios. Cada vez que le hacen la pregunta, ni siquiera si es cristiano, sino la pregunta es que si cree en Dios, se ofende y contesta una serie de revoltijo de ideas y no termina de decir. Y dice incluso que le molesta. Y una de las cosas que dice, que no me gusta para nada, con la que no estoy de acuerdo con él, es que dice que nos habla a nosotros, ¿verdad? Y nos dice que es un atrevimiento que le pregunten que si cree en Dios y que nos habla a nosotros y nos dice, ¿verdad? Tú no sabes si crees en Dios. Tú no puedes entender eso. Es muy complicado, es muy complejo para entenderlo. O sea, nos trata de explicar él con su alto intelecto y alto coeficiente intelectual, nos trata de explicar que nosotros mismos somos muy rudimentarios para entender las cosas de Dios, y es que existe un Dios, y que definitivamente no sabemos y que no fundamentamos en nada nuestra, digamos, nuestra fe. Él le dice nuestras creencias, pero en realidad es nuestra fe en un Dios soberano, en un Dios creador de la tierra, en Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, ¿no? Y un Dios personal, ¿no? Que nos redime y nos perdona de todos nuestros pecados. Él, obviamente, eso dice que no tenemos ningún fundamento para decir eso, con él mismo enseñando Biblia, ¿verdad? Dice que no hay fundamento para eso y dice que no tenemos la capacidad de poder discutir si creemos en Dios o no. Y eso es lo que le recrimino, ¿no? Si él no cree en Dios, pues que lo diga, ¿no? O si cree en Dios, que lo diga, pero que no me juzgue a mí, ¿no? Yo tengo mi asunto con Dios y yo, por supuesto que sí creo en Dios. Bueno, y en ese contexto a mí me gustaría que escuchara a otras personas que no piensan como él y que de entrada no los tachara, ¿no? Como antisemitas, solamente porque a él no le gusta lo que ciertas personas hacen, la crítica que hacen contra un Estado, ¿no? Si criticamos a España, que lo hacemos todo el tiempo, si criticamos a Alemania, que lo hacemos todo el tiempo, si criticamos a nuestros gobernantes aquí en Estados Unidos, cuando se criticaba a Joe Biden, o cuando se critica a Donald Trump, o cuando se critica al presidente o la presidenta de México, o cuando se critica al presidente
presidente de Argentina, nadie tiene problema con eso, nadie nos llama, nadie dice que son crímenes de odio, ¿no? Pero cuando se critica al Estado de Israel, entonces ahí sí la gente es antisemita. Entonces no estoy hablando de una crítica hacia los judíos, no, sino a la crítica de cómo alguien como Netanyahu está manejando las cosas en el Estado de Israel. Netanyahu, al final de cuentas, es un líder político, ¿no? Si se critica a Putin, si se critica a Zelensky, no pasa nada, pero si se critica al Estado de Israel, entonces se lo llama antisemita, ¿no? Y te digo que no está poniendo en práctica su propia regla, pero bueno, la regla en realidad es buena. Así que vamos al número 10. Sé preciso en tu discurso. Habla de forma clara y exacta para enfrentar la confusión y el desorden. Bueno, te puedo decir, yo personalmente creo que esta es la regla que más he tomado, me he apropiado de ella. Creo que es de lo que más me he apropiado y lo que más me ha caído bien es esta regla de ser preciso en tu discurso. Yo siempre he hablado mucho y no me quedo con nada, así que si mi familia, si me pasa algo, mi familia sabe, ¿no? O sea, si estoy triste, mi familia sabe. Si estoy alegre, mi familia sabe, ¿no? Si tengo hambre, mi familia sabe. O sea, yo no soy de aquellos que se guardan las cosas, ¿no? Yo tengo que hablar, como siempre he dicho, ¿no? Yo tengo que poder hablar, tengo que poder decir lo que sea. No quiere decir que vas a estar de acuerdo conmigo, ¿no? No pretendo eso. Mis hijos aquí, de hecho, tuvimos una conversación interesante hace unos días. Invitamos a unos amigos de los chicos a cenar. Ahora que mis hijos son grandes, pues invitan a sus amigos y así que me lleno aquí de gente joven y tuvimos un debate político, ¿no? De lo que está pasando en las noticias, ¿no? Y fíjate que los tres tenemos ideas no bastante diferentes, pero algo diferentes, ¿no? Digamos, mi hijo menor y yo, más parecidas, pero también tenemos diferencias, pero con el mayor y yo hay algunos momentos, casi en todo, en muchas cosas estamos de acuerdo, pero en las cosas que no estamos de acuerdo estamos como en puntos opuestos, ¿no? Así que fue interesante porque debatimos y sacamos todo, ¿verdad? O sea, hablamos de lo que quisimos, pero nadie levantó la voz, nadie se enojó, nadie se levantó de la mesa que ya no quiere hablar, sino que lo sacamos al aire, ¿no? Siempre les enseñé de esa manera cuando eran niños que podían decir lo que quieran siempre y cuando lo hicieran con respeto. Así que seguimos con esa tradición. Aquí yo tengo que poder hablar y tengo que poder decir lo que pienso, lo que siento también, aunque no estén de acuerdo conmigo, ¿no? Lo que quiero es que se me escuche. Pero una de las cosas que no hacía antes es que no hablaba con claridad. Y a veces trataba de decir algo, pero no lo sabía decir muy bien. Pero ahora fíjate que sí, con este libro yo creo que esto es lo que yo más saqué de aquí, de decir exactamente lo que quiero. Muchas de mis reuniones o muchas de mis propuestas con clientes o muchas de mis conversaciones en relaciones interpersonales incluso empiezo con lo que quiero, ¿no? En el correo electrónico de una vez pongo allí lo que quiero, ¿no? Si es quiero que nos reunamos o quiero que me llames o quiero lo que sea, lo pongo al principio, aunque de alguna manera siempre lo he hecho, pero esto me ayudó a reafinarlo, a poder decir exactamente lo que quiero. Cuando hago una propuesta, donde estoy pidiendo un servicio o donde estoy ofreciendo un servicio, directamente soy clara. Y luego después la explicación te puede tomar todo lo que quieras, pero soy clara de entrada en decir lo que pretendo adquirir de esa negociación, ya sea una negociación comercial o ya sea una negociación interpersonal. Así que eso sí, me parece que está muy acertado. Y la ley número 11, ya estamos llegando casi al final, dice no molestes a los niños cuando montan en patinetas. Permite que las personas, especialmente los niños y adolescentes, asuman riesgos y se fortalezcan a través de los desafíos. Y bueno, vivimos en una cultura en la que sobreprotegemos a los niños, los mandamos con todo tipo de protecciones cuando van a montar bicicleta, con cosas en los codos, en las rodillas, con cascos y todo el asunto, ¿no? Los mandamos a nadar con flotillas para que no se hundan y todo el asunto, ¿no? Y los sobreprotegemos, no los dejamos salir a jugar afuera y todas estas cosas, ¿no? Que les hemos puesto, que son generaciones que son muy distintas que en el pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era niña, nosotras salíamos a jugar a la calle, ¿no? Vivíamos en un callejón, la casa de mi abuela daba a un callejón donde no entraban los autos. Entonces ese callejón era largo porque era todo el largo de las casitas que estaban ahí. Eran 4 casas
que iba así derecho y luego hacía una curva y tal vez ahí habían otras 5 casas, o sea que eran como casi 10 casas, era lo largo de ese callejón. Y en ese callejón jugábamos fútbol, béisbol, todo lo que te puedas imaginar, jugábamos allí. De hecho, corríamos todo el día, yo me la pasaba corriendo, ¿no? Y no sabía que que podía correr tan bien, sino hasta que llegué a Estados Unidos como de 9 años y entonces corría con todos los niños, con varones, ¿no? Y yo era rápida, era más rápida que todos los demás porque pasé corriendo o montar o en bicicleta, ¿no? Y todo el asunto. Pude hacer todo eso porque eran otros tiempos, ¿no? Donde los niños salían a jugar. Ya en Estados Unidos también, cuando éramos niñas, salíamos a montar en bicicleta, ¿no? Mi hermana que es menor que yo, me enseñó a montar bicicleta y allí me acuerdo que íbamos con las amigas a la tiendita de la esquina, o sea, teníamos muchas más libertades que ya después los niños fueron perdiendo, ¿no? Y la idea aquí es que cuando estén montando patinetas, la idea es de que cuando los ves hacer algo peligroso, no los molestes, porque número uno, se están divirtiendo y número dos, se pueden lastimar, ¿no? Pero al mismo tiempo no los interrumpas incluso para protegerlos, ¿no? Sino que ellos tienen que tomarse ciertos riesgos, tienen que aprender a hacer las cosas por su cuenta. Y bueno, como padres nos cuesta, a las mamás nos cuesta más dejarlos que se tomen riesgos. Yo creo que yo dejé que mis hijos se tomaran riesgos, yo decía que los crié igual en el sentido de tuvimos equidad en la casa, no tuve preferencia por uno o por el otro. A veces uno se portaba mejor que el otro y así sucesivamente. Siempre el mayor fue el más atrevido, ¿no? Pero yo creo que los crié igual, sin embargo, en cuanto a la equidad, sin embargo, cada uno tuvo su tratamiento específico porque eran caracteres distintos. En muchas cosas se parecían, pero en las cosas que son diferentes eran muy diferentes. Entonces yo siento que, por ejemplo, el mayor, le gustaba tomarse más riesgos, a ese lo tuve con una cuerda un poquito más corta porque en la medida que él podía manejar libertad, yo le soltaba más la cuerda y si podía manejar más libertad, le soltaba más la cuerda, ¿no? Y si no la podía manejar esa libertad, le jalaba otra vez la cuerda, ¿no? Entonces, creo que sí les di esa libertad, pero no sé, tendría que preguntarle a Jordan Peterson si lo hice lo suficientemente bien y pudieron tomarse la libertad, por lo menos en el pensamiento sí, siempre leyeron lo que quisieron y siempre pudieron decir lo que quisieron, aunque yo no estuviera de acuerdo, ¿no? Y eso a veces era difícil, pero era lo mismo que yo les había enseñado, ¿no? Así que bueno. Y en la número 12, que es la última, habla aquí de acaricia a un gato cuando te lo encuentres en la calle, disfruta de pequeños momentos de paz y belleza, especialmente en tiempos difíciles. Y bueno, está un poquito más difícil de entender. Él habla que aquí en este anécdota, él habla que siempre que él tiene la oportunidad de acariciar un gato, lo hace, gatos callejeros y todo eso, pero básicamente a lo que se refiere es a disfrutar o a estar en el momento, de estar presente en el momento, donde quiera que estés, estar presente en el momento, que no estés distraído, ya sea porque estás escuchando, estás oyendo, pero no estás prestando atención, o ya sea porque estás en el teléfono o porque estás pensando incluso en el futuro, ¿no? Alguien, o más bien mi sobrina, tengo una sobrinita pequeña y mi sobrinita pasó aquí unos días y bueno, cómo nos divertimos con su conversación, porque es una niña bastante inteligente y muy sensible para las cosas espirituales, ¿no? Y le gusta leer y le gusta hablar de y habla todo el día, Dios mío, es niña, ¿no? Mis hijos no hablaban tanto, pero esta chiquilla habla y habla. Y una de las cosas que me dijo así de la nada, porque ella tiene un pensamiento y lo habla. Entonces le estamos enseñando a tener un poco más de control, ¿verdad? Que no tiene por qué repetir todo lo que su cerebro piensa en el instante, ¿no? Pero una de las cosas que dijo así sin pensarla, la pensó y la habló y dijo, el mañana nunca llega, me dijo así. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, el mañana nunca llega, dice, porque siempre mañana es mañana, mañana no es hoy. Me pareció tan curioso, pero tan cierto. Le dije yo, wow, qué revelación más bonita. Le dije, tienes razón, el mañana nunca llega. O sea, el futuro nunca está aquí, siempre estamos en el presente, ¿no? Y nos preocupamos del mañana y nos preocupamos del futuro que no estamos ahí, ¿verdad? Nunca vamos a estar en el futuro, siempre vamos a estar en el presente. Entonces, esta regla se refiere a eso, ¿no? De estar en el presente, de estar, no habla de disfrutar, ¿verdad? Sino de estar allí en ese momento y no estar incluso preocupado por el futuro, ¿no? Así que con eso él concluye en el conjunto de este libro, el mensaje principal es de este autor, de Jordan Peterson, al adoptar la responsabilidad personal, enfrentando el sufrimiento de frente y buscando significado
en lugar de comodidad, se puede vivir una vida más plena y estable. Ese es como el mensaje, ¿no? Claro, como digo, ¿verdad? Tiene su lugar. Yo podría decir que es un libro bueno. Sí, es un libro bueno. Lo recomiendo, sí. Es uno de mis libros favoritos. No te puedo decir que es mi favorito, pero es uno de mis libros favoritos porque hacía rato que no había un libro de autoayuda que tuviera sentido. Así que me parece bien. Yo lo seguiría comprando y lo seguiría regalando, sobre todo a los varones, aunque no nada más es para los varones. Yo creo que está bien. Ahora, como te digo, ¿verdad? Siempre con el cuidado de que Jordan Peterson te puede enseñar a vivir mejor aquí en la tierra, pero no se sabe el camino al cielo, no te va a llevar al cielo, no te va a resolver nada de cuestiones espirituales ni cuestiones eternas, ¿ok? Y nada de mostrarte el camino al cielo, porque él mismo, cada vez que le preguntan, se molesta si le preguntan si cree en Dios. Así que con eso en mente, yo sí lo recomiendo, pero siempre con ese cuidado. Así que eso fue 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Espero que lo disfrutes y si tienes alguna pregunta, ya sabes, me puedes escribir directamente a info@theagustinagency.com y si quieres apoyar lo que hacemos, este trabajo que hacemos en este podcast o el club de lectura o las otras cosas que hacemos gratuitamente, puedes hacerlo en nuestra página web en theagustinagency.com. Tus donaciones de verdad que sí hacen la diferencia y nos ayudan a continuar. No importa la cantidad que nos puedas dar, todo lo que puedas dar nos ayuda a continuar y también nos puedes apoyar cuando te suscribes a nuestro canal en YouTube o cuando te suscribes a Spotify o donde quiera que escuches tus podcasts. Y por ahora eso es todo. Dame tus comentarios, danos tus likes y nos vemos en un próximo episodio. Por ahora se despide de ti tu amiga Lluvia Agustín y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.